Fue el amanecer más triste de la historia de Antofagasta. La muerte había pasado de cerro a mar, llevándose los esfuerzos, sueños, casas e incluso a decenas de personas. Este era el panorama desolador la mañana del 18 de junio de 1991. Calle Baquedano. El agua había llegado hasta los departamentos de los colectivos y desde el sector alto así recién se dimensionaba la tragedia que había dejado el aluvión. La garuga se desató de un momento a otro, luego vino la lluvia, que podemos decirle, y luego eran como granizos que sonaban los techos. Entre 1:30, 2 de la madrugada, comienza a llover con viento. Siento un ruido atronador. Salí a mirar al ventanal que daba al cerro, minutos y vi que venía un río nomás. Todo había comenzado el día anterior con un viento tibio que golpeaba el rostro de la perla al atardecer. Los cielos cubiertos ya hacía que al culminar la tarde se iniciara una suave garúa. Ya bien entrada la noche, esa llovizna suave se transformó en una lluvia intensa. A eso de la 1:30 de la madrugada el aguacero se tornaba aún más intenso. Los cerros se estremecieron ante la cantidad de agua caída. En esa noche de 3 horas de lluvia ininterrumpida, tenía acumulados a las 4 de la madrugada 44 milímetros, los cuales fueron fluyendo naturalmente hacia las quebradas, formando verdaderos ríos que ciudad abajo se llevaron todo lo que se interpuso en su camino, con verdaderas olas de barro que en algunos puntos llegaron a superar los 2 metros de altitud. El aluvión venía sembrando el terror con un ruido que quedó haciendo eco en la memoria hasta hoy de quienes fueron testigos de esa noche trágica. Era un ruido así de maquinaria pesada, como que algo se venía. Entonces miro hacia la esquina de Oviedo Cavada con Centeno y veo más o menos un río de 1 metro de agua, lodo, escombro, artefactos, muebles, que viene bajando por calle Centeno. Entonces yo entro rápidamente, cierro la puerta con llave, subo al balcón de mi casa, al 2.º piso, y veo pasar el aluvión, lo veo pasar como 1 metro de barro, escombro. Increíble ver un auto que estaba estacionado, se lo trajo el alud, se lo trajo y iba flotando. Y yo todavía, a pesar de los años que han pasado, tengo grabados los gritos de las mujeres, especialmente llamando a sus niños, a sus hijos, y quedamos a oscuras, no veíamos nada. El socavón que quedó en la calle, o la quebrada Baquedano, lo vimos al día siguiente, era impresionante. La gruta instalada en las faldas del cerro junto a la Villa El Salto, uno de los lugares más afectados de la ciudad, es uno de los testimonios de que esa herida sigue en la memoria colectiva de los vecinos. Es en esta época del año que nuevamente la cruz se llena de flores y se realiza una misa. Amalia Caro es una de las que lidera siempre estos actos conmemorativos, y es que ella perdió prácticamente todo en aquella noche: su casa, 2 hijos y también a su madre Berta. Ay, es algo tan inexplicable porque tú no, tratabas de cumplir el rol de mamá, de protegerlo y todo, pero la lluvia, el agua era algo más fuerte. De hecho te hacía una isla, te arrasaba todo lo que estaba a tu paso, una fuerza inmensa. El agua me entró a esta casa y ahí la pared se derrumbó, me aplastó las piernas, y yo en ese momento ya fue la última vez que a mi guagua la vi acá en la esquina. El llanto se perdió en el agua. De ahí las otras avalanchas me arrastraron un poco más, que deslindé la Circunvalación, que ahora es Padre Hurtado. Después de estar 2 meses hospitalizada e ir asumiendo la pérdida familiar, la esperanza volvió de golpe a su corazón al saber que una de sus hijas, que el aluvión le había arrebatado, finalmente fue encontrada viva muchos kilómetros más allá. Evelyn, de 6 años, en aquel entonces había recorrido toda la ciudad arrastrada por las aguas, llegando hasta el sector de la Compañía Cervecerías Unidas, en el sector costero. Estaba cubierta por escombros y todo lo que se había arrastrado. Cuando alguien la movió pensando que era un perrito cubierto por el lodo, pudo esbozar una frase para salvarse. «Soy una niña», susurraba,
tratando de mover su menudo y golpeado cuerpo, caso emblemático que la hizo conocida en aquel entonces como la Niña del Milagro. Ella hablaba que el agua la envolvía, ella despertaba, dormía, y después cuando la encontraron ella dice que ella sentía mucho frío y había una persona que decía que era un perrito, y ella lo único que decía: soy una niña. Mi mamá le entregó una Biblia, y no sé, soy muy devota de Dios, muy creyente, principio cristiano, y yo pienso que eso fue un milagro. La quebrada Baquedano fue uno de los puntos más afectados con este aluvión. Quedó un gran socavón en este territorio donde estamos emplazados hoy y donde hay gran número de viviendas, en el preciso lugar donde pasó gran parte del material y el sedimento que costó la vida a tantas personas y que llevó casas completas desde este sector hasta el centro de la ciudad. La señora Susana Romero mira con asombro cómo se han ido instalando las casas en la quebrada Baquedano, donde años antes la tragedia también pasó por este punto. En este sector las casas fueron arrancadas de cuajo y los muebles llegaron hasta el centro de la ciudad. Ella escapó como pudo por los techos de las casas junto a sus 2 hijos y su pareja. Vimos pasar en el agua animales, niños. La verdad de las cosas que estuve, creo yo, como cerca de 3/4 de hora bajo el agua, hasta el cuello en el barro. Ya a mi hija me la habían recibido en el techo, y yo ahí luchando casi 1 hora para poder salir. Atrapada. Atrapada. En realidad me llama mucho la atención que últimamente se pobló toda la quebrada acá atrás. Y no entiendo cómo las autoridades pueden permitir eso, porque, o sea, uno sabe que pueden volver a ocurrir estas cosas, no sabemos cuándo, pero pueden ocurrir. Los días posteriores fueron dramáticos. Los medios nacionales ya habían llegado para dar cuenta de la tragedia y se levantaban las campañas para ayudar a Antofagasta. Oficialmente se habla de 91 fallecidos y 16 personas desaparecidas, miles de damnificados, 2.400 casas afectadas y más de 70 millones de dólares en pérdidas materiales. Omar Villegas, conocido audiovisualista, en esa época debió reforzar el equipo de prensa de la Intendencia y le tocó registrar gran parte de las imágenes que hoy dan cuenta de lo sucedido. Y me tocó ver en situ, recorrer todos los lugares, registrando imágenes, ¿no es cierto?, con nuestros equipos. En ese tiempo yo trabajaba en el Colegio San Luis, y registrando imágenes, y ahí íbamos viendo la magnitud. O sea, al comienzo uno no se percataba, pensaba que había sido en mi sector nomás, pero habían otros sectores que también habían sido sacudidos por el aluvión. El locutor de Radio Máxima, Román Hernández, también recuerda la dura tarea de levantar la ciudad después de una tragedia como esta. Había que reconstruir y era muy complicado, los daños eran incalculables en ese momento, y la necesidad, porque tampoco había negocio, era como un terremoto. Yo tengo una frase, mi hijo, que hoy es colega de labores mío aquí en la Radio Máxima, Rodrigo Román, estaba muy pequeño, y una oportunidad lo llevo a la radio y lo llevo caminando y le digo: ¿sabes qué? Espero que nunca más en tu vida veas Antofagasta de esta manera. Y ahí le digo, y llego a la radio con el eslogan para iniciar la campaña, que fue Antofagasta, ponte de pie. Y usábamos de característica un tema de José Luis Perales, que se llama Los Guerreros. Era una labor ardua, faltaban manos, faltaban maquinarias, las autoridades no daban abasto para cubrir todas las necesidades. Han pasado 23 años de estas imágenes. Antofagasta se muestra como una de las ciudades más prósperas de Chile. Las inversiones fueron millonarias en obras de ingeniería de gran envergadura, como las vías aluvionales. Las autoridades de emergencia ya cuentan con planos de las zonas más críticas y cómo debieran actuar estas obras para atenuar las consecuencias de una lluvia torrencial que puede repetirse. Pero son recurrentes las denuncias de basura y escombros en estas obras que pueden evitar una tragedia. Cuando se sabe que viene alguna posibilidad de lluvia, se hacen los operativos para limpiarla, pero la idea es tener a la población consciente del peligro que existe en tener las vías aluvionales con basura, y tratar de invertir en educación para que esto no ocurra. Y fíjese usted que en 1940 en Antofagasta no hubo destrozos, no hubo muertos, no hubo heridos, debido a que las quebradas no estaban habitadas, justamente. O sea,
en alguna medida nuestra imprudencia nos ha llevado a lo que pasó en 91. O sea, el construir en las quebradas, el vivir en las quebradas ha sido un problema y sigue siendo un problema latente, sin duda, ¿no? En caso de que se ocurran este tipo de lluvias torrenciales, muy fuertes, en poco periodo de tiempo, es cuando ahí deberían actuar a estas piscinas. Y si es que están con basura o si es que están con escombros, puede verse aminorado el efecto que tengan las vías aluvionales. Por lo tanto, la gente que aún vive, ¿cierto?, bajo las quebradas y que piensa que por las que las intervino el gobierno a través de las piscinas está solucionado el problema o está eliminado el problema, no es así. Yo creo que esa gente tiene que evacuar. Entre 1916 y 1995 ocurrieron en Antofagasta una serie de inundaciones producto de lluvias, pero solo 5 de estas oportunidades ocurrieron aluviones. El 21 de agosto de 1930, el 12 de junio de 1940, el 24 de mayo de 1982, el 27 de julio de 1987 y el 18 de junio de 1991. Es por eso que los especialistas insisten en la importancia de entregar herramientas a la población para saber cómo actuar ante un aluvión. Nuestra memoria es frágil, es por eso que traemos a colación estas imágenes a través de este reportaje, ya que no pueden volver a repetirse. Aún no sanan las heridas de muchos de nuestros entrevistados y como ellos miles de otras personas que lo perdieron todo en esa noche del 18 de junio de 1991, la noche del aluvión.